Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los ejemplos que tienen en el archivo que les mandé de la teoría de equilibrio. Tenemos 10 ejemplos y vamos a ir resolviéndolos uno a uno. Veamos qué ocurre en el ejemplo número uno. Dice calcular el pH de una solución que tiene ácido clorhídrico y me dice que la concentración del ácido es de 1 por 10 a la menos 4 molar. Bueno, recordemos que tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. En el archivo tiene cuáles son los ácidos fuertes, que son con los que vamos a trabajar en esta parte de la práctica. Este ácido es un ácido fuerte, eso implica que se disocia de forma completa. Tenemos al hidrógeno por un lado y al cloro con su carga negativa por otro. Inicialmente, lo único que tengo es la concentración del ácido. De los productos no tengo nada. Una vez que esta sustancia está en una solución acuosa y llegamos a un final en este equilibrio, encontramos que de reactivo no tenemos nada. Como les explicaba en el Zoom, lo que decimos es que es tan poca la concentración que queda de ese ácido que es despreciable. Por eso decimos que no quedó nada. Toda la concentración que teníamos inicialmente en el reactivo pasa al final de los productos. Es decir, que del hidrógeno tengo 1 por 10 a la menos 4 molar y del anión cloro tengo 1 por 10 a la menos 4 molar. Recordemos que lo que nosotros buscamos haciendo esto es determinar cuál es la concentración de hidrógenos para calcular el pH o cuál es la concentración de grupos oxidrilos para calcular el pOH. Como ya tengo la concentración del hidrógeno en el final y el ejercicio pide calcular pH, podemos calcular el pH. Recordemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración que yo tenga de estos protones hidrógeno. Reemplazamos, pH es el menos logaritmo y acá entre paréntesis copiamos la concentración. Tenemos 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Esa es la concentración que tenemos del protón. Si hacemos en la calculadora el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 4, descubrimos que el pH de esta solución es de 4. Veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2 pide calcular el pOH de una solución que presenta hidróxido de sodio. Lo mismo, ¿sí? Así como en el archivo tienen los ácidos fuertes, también tenemos las bases fuertes. El hidróxido de sodio es una base fuerte, se va a disociar de forma completa, dando por un lado el catión el catión sodio más el grupo oxidrilo. Inicialmente, de esta base tengo una concentración de 2 por 10 a la menos 3 molar. Y de los productos aún no tengo nada. Cuando llego a un final en esta reacción química, encuentro que esta base expuesta en agua no me quedó nada y sí me quedó la concentración inicial de la base en los productos en la parte final. Me queda entonces 2 por 10 a la menos 3 molar y 2 por 10 a la menos 3 molar. Me pedía calcular el pOH, o sea que para conocer el pOH necesito conocer cuál es la concentración molar de los oxidrilos, que es lo que tengo acá. Entonces, el pOH es el menos logaritmo de la concentración de grupos oxidrilos que yo tengo. El pOH va a ser el menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3 entre paréntesis. Si hacemos esto en la calculadora, nos va a dar que el pOH es 2,69. Veamos otro ejemplo. Bueno, veamos el ejemplo 3. Me pide calcular el pOH del ejemplo 1, o sea, del ejercicio 1. En el ejercicio 1 vimos que el pH era 4. Y ahora me preguntan cuánto es el pOH. Bueno, dentro de las fórmulas que les envié y que también expliqué, vimos la que decía que el pH más el pOH era igual a 14. El pH lo conozco. El pOH es lo que yo quiero calcular. Entonces, este 4 que tengo sumando
pasa para el otro lado de la igualdad restando. De ese modo, conocemos que el pOH del ejercicio número 1 es 10. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el ejemplo 4, me pide calcular el pH de una solución. Me dice que tengo el ácido sulfúrico y me dice que la concentración que tengo es 13% masa volumen. Bueno, acá tenemos que hacer un paso más. Hasta el ejercicio 1, 2 y 3, conocíamos las concentraciones expresadas en molaridad, que es como tienen que estar expresadas las concentraciones para buscar el pH o el pOH. Quiere decir que si yo tengo este modo en el que está expresada la concentración, tengo que pasarlo a molaridad. Veamos. 13% masa en volumen significa 13 gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de la solución. Y dijimos que nosotros queremos conocer la molaridad, o sea, queremos saber cuántos moles hay del soluto cuando mi solución sea 1000 mililitros. La solución la tengo en la misma unidad, ¿sí? Yo tengo 100 mililitros y quiero llegar a 1000 mililitros. Ahora el soluto lo tengo en gramos, voy a tener que pasarlo a moles. Para eso trabajamos con la masa molar de esta sustancia, que es algo que ya venimos trabajando este año y el año anterior. Igual lo repasamos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno por 1, que es la masa del hidrógeno, 2. Un átomo de azufre por 32, que es la masa del azufre, 32. 4 átomos de oxígeno por 16, que es su masa, 64. Si sumo me da 98. Eso quiere decir que 98 gramos de esta sustancia representan un mol. Si yo tengo 13 gramos, voy a tener X moles. Si hacemos el cálculo, nos da 0,13. Entonces tenemos 0,13 moles disueltos en 100 mililitros. En 1000 mililitros me va a dar 1,3 molar. Acá obtuve la molaridad de la solución. Una vez que tengo la molaridad, puedo calcular el pH, que es lo que me piden. Entonces, si se fijan, este ácido sulfúrico está dentro de los ácidos que son fuertes. Entonces se va a disociar de forma completa. Tenemos una concentración de 1,3 molar en el inicio. De los productos no tenemos nada. Recuerden que el hidrógeno es positivo y si se fijan de este lado tengo 2 átomos de hidrógeno. Es decir que también tengo que tener 2 átomos de hidrógeno del otro lado. Si tengo 2 cargas positivas tengo que tener 2 cargas negativas. Ahí está igualado. En el final dijimos que como esta es una reacción completa, porque este es un ácido fuerte, del reactivo no me queda nada y del producto me queda lo mismo que yo tenía inicialmente en el reactivo. 1,3 molar. Ahora, fíjense que delante del hidrógeno tengo un 2, es decir que esto es 2 por mi concentración. Vamos ahora a calcular el pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración que yo tengo de protones. Entonces el pH va a ser el menos logaritmo y entre paréntesis 2 por 1,3. Si hacen este cálculo van a ver que da un número negativo, ¿sí? Fíjense que la concentración es muy grande, así que nos va a dar un número menor a 0. Me da menos 0,41. Vimos que el pH va de 0 a 14, es decir que esto no estaría dentro de lo que nosotros vimos. ¿Qué indica? Que el pH es cercano a 0, que es muy chico. Y esto deriva de que la concentración que yo tengo del ácido es muy fuerte. Veamos qué pasa en el siguiente ejemplo. Bueno, en el ejercicio número 5 me dan una base fuerte, el hidróxido de bario, y me dicen que la concentración que yo tengo es de 14% masa en volumen. Lo mismo, ¿sí? Para calcular pH o para calcular pOH, la concentración tiene que estar expresada en molaridad. Es decir, que vamos a tener que pasar esta expresión a molaridad. 14% masa en volumen significa 14 gramos de soluto
disueltos en 100 mililitros de la solución. Y yo quiero saber la molaridad, o sea que yo quiero saber cuántos moles hay del soluto cuando la solución sean 1000 mililitros. La solución la tengo expresada en la unidad correspondiente, ¿sí? En mililitros. El tema es determinar cuántos moles son 14 gramos. Para eso necesitamos conocer cuál es la masa molar de esta sustancia. Tenemos un átomo de bario por su masa, que es 127, 2 átomos de oxígeno, que su masa es 16, y 2 átomos de hidrógeno que su masa es 1. Voy a buscar si la masa del bario es 127. Ya les digo. El bario es 137. Entonces, si sumamos 2 por 1, 2, tenemos 171 gramos. Entonces, 171 gramos equivale a 1 mol. Yo tengo 14 gramos, o sea que voy a tener X moles. Si hacemos esta cuenta, tenemos 14 por 1 dividido 171 y nos da 0,081 mol. O sea que tenemos 0,081 mol del soluto disuelto en 100 mililitros. En 1000 mililitros me va a dar que la molaridad es de 0,81. Una vez que tenemos la sustancia, la solución expresada en molaridad, podemos determinar el pH o el pOH. El ejercicio me pide calcular el pH. Veamos si con la resolución que aprendimos a hacer podemos calcular pH. Dijimos que esta es una base fuerte y que tiene una concentración de 0,81 molar en el inicio. Es decir, que si es una base fuerte voy a tener el grupo oxidrilo por un lado y el metal por el otro con su carga positiva. Tengan en cuenta que tengo 2 grupos oxidrilos. O sea que voy a tener 2 cargas negativas, 2 cargas positivas. En el inicio de los productos no tengo nada. En el final del reactivo no me quedó nada o me quedó poca concentración, que es despreciable. Y en los productos en el final me quedó la misma concentración que tenía del reactivo, pero ahora en los productos. De nuevo, ¿sí? Como delante del grupo oxidrilo tengo un 2, esto es 2 por. Como yo obtuve grupos oxidrilos, voy a poder calcular pOH. A mí me preguntaron cuál era el pH de la solución. Pero yo tengo grupos oxidrilos, o sea que solo puedo calcular, en principio, el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de grupos oxidrilos. Si reemplazamos, tenemos que el pOH va a ser el menos logaritmo de 2 por 0,81. Si hacemos esto en la calculadora, nos da menos 0,2. Lo mismo que nos pasó en el ejercicio anterior, ¿sí? Fíjense en que la concentración era muy grande, por eso incluso al multiplicarlo por 2 se hace aún más grande, y al aplicar el menos logaritmo me da un pOH menor a 0. Lo mismo de recién, el pH va de 0 a 14, si nosotros tenemos un signo que es negativo es porque la concentración, en este caso de la base, era muy grande. Dijimos que pOH más pOH era 14. Si la concentración del pOH es cercano a 0, podemos deducir que el pH tiende a ser 14. Veamos qué pasa en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dice que tengo ácido clorhídrico, que ya vimos que es un ácido fuerte, y una concentración de 0,003 molar. Inicialmente es lo que tengo en la concentración. Como es un ácido fuerte, se va a disociar de forma completa. Y de los productos en el inicio no tengo nada. En el final del reactivo no tengo nada. Y de los productos en el final tengo la misma concentración que tenía en el reactivo en el inicio. Ahora, el problema dice 6. Determinar la concentración de hidrógenos de la solución. Bueno, si la pregunta es
cuál es la concentración de los protones del hidrógeno con su carga positiva, la concentración es 0,003 molar. Ahí resolvimos el ejemplo 6. Veamos otro ejemplo. En el ejemplo 7 me dice que tengo un hidróxido de sodio, que ya sabemos que es una base fuerte, que se disocia de forma completa. Me dice que la concentración de esta base es de 1 por 10 a la menos 8 en el inicio, molar. De los productos en el inicio no tengo nada, y en el final del reactivo me quedó despreciable, o sea, me quedó muy poco, y en el final de los productos tengo la misma concentración que tenía del reactivo en el inicio. Y el problema número 7 dice, el ejemplo 7 dice, determinar la concentración de grupos oxidrilos que tiene esta solución. Bueno, me preguntan cuál es la concentración de grupos oxidrilos, y ahí dice que la concentración es de 1 por 10 a la menos 8 molar. Ahí terminamos el ejemplo número 7. Veamos otro. Bueno, explico un ejemplo más, que es el 8, que es el que expliqué cuando hicimos el Zoom. Y me dice que tengo una concentración, no me da concentración, me pide calcular la cantidad de hidrógenos, o sea, la concentración de los protones. Me dice que tengo ácido sulfúrico, que nosotros sabemos que es un ácido fuerte, que tiene un inicio y tiene un final, que cuando se disocia me quedan 2 protones y el sulfato, lo que resta del ácido con su carga negativa. Bueno, acá sabemos que tenemos una concentración que aún no la conocemos. Vamos a ponerle X. Sabemos que de los productos en el inicio no tenemos nada, y después sabemos que en el final del reactivo no hay nada. Bueno, sabemos que se forma X y X, que sería el mismo que tengo acá, y adelante del hidrógeno tengo un 2 por, que es lo que tengo ahí, 2X. El único dato que tengo es que el pH es 3,04. Y yo quiero saber cuánto es la concentración del hidrógeno. Eso es lo que a mí me pregunta. Bueno, veamos. Si yo tengo el pH y me piden la concentración del hidrógeno, tengo que dar vuelta a la fórmula que yo tengo. Es decir, que mi fórmula dice que pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Para determinar la concentración de hidrógenos, la fórmula es el antilogaritmo de menos pH. Es decir, que voy a hacer el antilogaritmo de menos 3,08. 3,04 es. Tenemos antilogaritmo de 3,04. Antilogaritmo en la calculadora es shift logaritmo y arriba queda como un pequeño 10. Menos 3,04. Eso me da 9,12 por 10 a la 4. A la menos 4, perdón. Ahora, yo no puedo decir que esta concentración es la de un hidrógeno, la del protón. Porque esa concentración responde a esto que yo tengo acá, ¿sí? A 2X. O sea que quiere decir que 2 por la cantidad de hidrógenos es 9,12 por 10 a la menos 4. Si yo quiero saber cuánto es la concentración del protón, de un protón, este 2 que está multiplicando va a tener que pasar dividiendo para allá. Entonces, al resultado que me dio 9,12 por 10 a la menos 4, lo voy a tener que dividir por 2. Y eso me da 4,56 por 10 a la menos 4. Y como estamos hablando de una concentración, es molar. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Cualquier duda me consulta. Chao.